Bienvenida a Mujeres Hablando de Dinero, un podcast donde tres amigas del mundo financiero, Andrea, Mónica y Anabela, conversan sobre sus experiencias navegando los mitos y realidades alrededor del dinero y hablan sin tabúes sobre cómo han ido construyendo su propia definición de libertad financiera. Este es un espacio seguro que busca escucharte a ti que nos escuchas. Queremos que expreses lo que nunca te has atrevido a hablar con nadie respecto al dinero. Deseamos escucharte, conocerte y compartirte lo que nos ha funcionado y lo que no. Pero sobre todo, queremos que sepas que la libertad empieza en tu bolsillo. Hola y bienvenidas a nuestro podcast Mujeres Hablando de Dinero. Mi nombre es Mónica y aquí estoy con Anabela y Andrea. Hoy hablaremos de presupuestos y de la importancia de tenerlo en nuestras vidas. Bienvenidas. Hola. Hola. Gracias, Mónica. Bueno, aquí estamos las tres. Bueno, chicas, hoy estamos teniendo esta conversación para entender cuál es la importancia de tener un presupuesto, por qué tenemos que tener un presupuesto. Y antes de entrar en materia, yo encontré una estadística que me pareció muy interesante, una encuesta reciente que se hizo donde solamente el 26 de las personas que participaron en esta encuesta confesaron que llevan sus vidas mejor gracias a hacer el ejercicio con un presupuesto. Entonces, esa estadística también es relevante de acuerdo al nivel educativo que tienen las personas. O sea, entre más alto el nivel de educación, más usaban esa herramienta. ¿Qué les parece esta información, Anabela? ¿Tú cómo trabajas? Wow. ¿Cómo trabajas tú con tus finanzas? ¿Tú usas, por ejemplo, un presupuesto? ¿Trabajas con un presupuesto? Sí, 100%. En verdad esas estadísticas son increíbles y me encanta que las compartas, Mónica, porque gran parte de las cosas que hablamos en este podcast siempre nos gusta reforzarlas con números. Es importante que la gente entienda esas estadísticas, esos porcentajes que están allá afuera cuando hablamos de temas. En mi caso, yo trabajo con un presupuesto desde que tengo 17 años. Un poco a los golpes tuve que hacerlo por la situación en la que yo estaba, donde vivía con mi hermano y simplemente mi familia se había ido del país y teníamos que trabajar con un presupuesto porque no había otra opción. Pero eso no significa o sea, no es que yo sabía qué usar y yo no tenía en ese momento plantillas, ni utilizaba Excel, ni nada por el estilo. O sea, era literalmente agarrar un papel y un lápiz y anotar, o sea, en qué me iba a gastar cada cosa, y con una calculadora recuerdo que iba restando y viendo cuánto quedaba. Entonces, si me daban, no sé, 1,000 bolívares, yo sabía que, no sé, 200 era para la luz, lo otro era para el teléfono, lo otro era para el condominio y lo otro era para comprar la comida. Entonces, mi cabeza realmente hoy día digo que fue mucha suerte poder estar o tener esa oportunidad o esa experiencia, porque siempre estuve muy conectada y muy alerta y pendiente con el tema de tener presupuesto y trabajar con presupuesto. Entonces, a mí me ha funcionado muy bien. Hoy día hay miles de herramientas allá afuera que nos sirven y que nos pueden ayudar. Entonces, no hay que necesariamente sentarse con un lápiz y papel, aunque yo lo recomiendo porque el cerebro funciona sorprendentemente cuando anotamos el lápiz y papel. Pero bueno, en esa época era otra historia, ¿no? Pero sí, definitivamente toda mi vida, desde que tengo 17 años, he trabajado con presupuesto. Me parece que es una herramienta que nos va a llevar a tener felicidad financiera seguro, pero más allá de eso, la libertad que queremos tener. Porque es que una vez que tú sabes lo que entra y lo que sale, estás demasiado clara en dónde puedes ir haciendo tus gastos y tus necesidades y pues tienes muchísima libertad de escoger a dónde van esos ingresos o egresos. Entonces, bueno, esa es mi experiencia. No sé, Andrea, cómo funcionaría en Europa, porque siempre es bueno entender. Aquí estamos personas que fuimos criadas en distintos sitios también y siempre es bueno conocer un poquito qué pasaba en otros países. No, y qué temprana edad la tuya que tuviste, también, sí. No tuviste que asumir ese rol, que tuviste que asumir ese rol. Y sí, yo tengo la misma curiosidad, Andrea. ¿Cómo es ese tema en Europa? Bueno, aquí igual. O sea, el presupuesto es una herramienta básica cuando alguien quiere empezar a organizar sus finanzas y tener algo de control.
Yo en mi caso, a pesar de que mi formación pues, también es financiera y ayudaba a otros clientes a llevar presupuesto, como yo tampoco tenía una economía muy sofisticada, pues desde siempre, desde muy joven, porque empecé a trabajar muy jovencita en el negocio familiar y tenía una paga y me administraba y tenía mis gastos, tenía como un presupuesto de cabeza. Y es algo que he hecho durante muchos años, que es muy típico, ¿no? Esa idea de, sí, yo lo tengo todo controlado en mi cabeza. Cuando trabajamos por cuenta ajena y tenemos solo la casa, ¿no? Como los gastos y tal. Y bueno, pensamos que lo podemos controlar de cabeza y te empiezas a dar cuenta de que no. Para mí, o sea, el dato fundamental es lo que tú has dicho, ¿no? La palabra clave para mí para empezar a trabajar con un presupuesto fue entender que era la llave hacia mi libertad. Yo esto no lo entendí hasta hace unos años. Entonces, yo con mi presupuesto de cabeza iba bien, hasta que empecé a plantearme que quizás quería más de lo que podía hacer con simplemente contar con lo que entraba y lo que salía, ¿no? Y empecé a plantearme que quizás quería tener como un gasto más intencional, quería tener más control, quería tener más ambición en cuanto a saber qué gano y cuánto puedo llegar a ganar, de dónde puedo sacar otras fuentes de ingreso. Y cuando empezó en mi cabeza esa idea de expandir un poco las opciones, me di cuenta de que el dinero era la herramienta fundamental y que algo que me ayudaría a poder gestionar, administrar y dirigir hacia dónde iba el dinero era el presupuesto. Entonces ya empecé con papel. Yo soy muy de papel, como dice Anabela, a mí me encanta. Me encanta. Soy muy de papel, pero sí que es verdad que lo complemento, ¿no? O sea, a mí me gusta una vez al mes en mi libretita ir viendo si voy siguiendo, no solo porque al final el presupuesto no es solo esta idea de tener, yo lo veía a veces un poco así, como algo aburrido de control, de saber si te estás gastando tanta cantidad al año en supermercados y en comida, y a mí esto como que me aburría un montón y me parecía muy rígido. Y no vibraba mucho con esta idea. Después me he dado cuenta que es todo lo contrario, te da tanta libertad porque tú dices, oye, tú escoges, ¿no? Es que, ay, pues tanto dinero ahí, no quiero que se me vaya, lo puedo redirigir. Así que empecé con papel y con las aplicaciones del propio banco. Yo al tenerlo todo centralizado en un banco, pues allí tenía la web del banco, tenía una aplicación para el control de tus finanzas. Empecé con aquello y con papel y después ya pues me he ido creando mi propio sistema donde tomo los registros que yo quiero controlar, que yo quiero seguir y a mi manera. No, pero súper interesante lo que estoy escuchando de ambas. En ambas escucho la frase libertad financiera, la libertad de poder, o sea, a través del presupuesto estás logrando una libertad, ¿no? Y yo creo que muchas de nuestras oyentes tienen esa preocupación de cómo empiezo, cómo inicio este proceso, porque yo no estoy presupuestando o yo no tengo idea de lo que entra o lo que sale. Yo sé que, por ejemplo, muchas de nuestras oyentes a mí me han manifestado esa frustración de que no llegan hasta fin de mes sin entrar sin incurrir deudas, ¿no? Y yo pienso que hay unos principios importantes que en nuestras casas, porque yo creo que tanto Anabela como Andrea, a pesar de ser dos regiones geográficas diferentes, pero ustedes tuvieron también el ejemplo en casa. O sea, ¿cómo empezaron? Sí. ¿Cómo empezaste, Anabela? Yo, debo decir que esto se lo debo mucho a mi mamá. Mi mamá era muy organizada, ya yo lo había comentado en otros episodios, pero era bastante, tú sabes, se sentaba tipo papel y lápiz y que este es el dinero del mes. Yo también tenía una mesada desde muy chiquita porque por alguna razón pues era fácil para mi papá y mi mamá que estaban divorciados, entonces yo crecía como en dos casas, con dos familias, entonces yo tenía una mesada y mi mamá me decía, bueno, esto es lo que tienes para esta semana o para este mes y lo que fuera, y así fui como que conectando un poco con que yo no sé si era por miedo o nervios de que yo me iba a quedar sin plata en la semana y no iba a poder comer en la cantina o lo que sea. Yo decía, no, espérate, no puedo gastarme todo el lunes porque espérate, tengo que llegar al viernes y no sé, yo fui más o menos teniendo como esa concepción, ¿no? Entonces, yo empecé con mi mamá y debo agradecérselo mucho a ella porque fue una persona bastante organizada, siempre anotando todo y me acuerdo perfecto, no sé si ustedes se acuerdan que en esa época las chequeras tú ponías lo que tenías de balance, el cheque que hiciste y le restabas, y entonces eso es lo que te quedaba en la cuenta si estabas utilizando una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, y entonces ella iba, tú sabes, sacando esa cuenta. Así que bueno, yo empecé así, claro, eso va evolucionando
y podemos entrar en full detalle de los tipos de presupuesto y qué podemos usar y qué plantillas, que Mónica obviamente, bueno, nos puede dar una información increíble sobre eso, pero yo creo que tienes que empezar con lo que te sientas cómodo, primero, anotando todo, como dice Andrea, la libretica me encanta. Y bueno, a mí me pasó así, particularmente yo lo vi con mi mamá, o sea, yo empecé por mi mamá. Y Andrea, ¿cómo empezaste tú? Tú dijiste que tú comenzaste trabajando en el negocio familiar, entonces eso ya te dio como que una exposición a ese tipo de ejercicio. ¿Cómo fue eso? Pues bueno, mis padres me daban una paga semanal y mi abuela también me daba siempre algo semanalmente y yo me administraba con eso. Empecé comprándome cosas como ropa, ¿no? Es como que la ropa, en vez de comprarla a mis padres, pues ya me encargaba yo de comprarla. Te estoy hablando, yo qué sé, pues quizás 16 años, 17, ellos seguían comprando, ¿no? La parte, pero yo sí que tenía como la idea de que pues había cosas que yo ya tenía dinero y las podía pagar yo como más extras. Y a partir de ahí empecé, a los 18 años me fui a vivir a Barcelona para estudiar en la universidad, me fui de casa y allí sí que ya empezó como todo un poco más organizado, porque tenía pues, bueno, un dinero al mes para pagar el alquiler y todos los gastos que había del día a día de vivir fuera de casa, y allí ya tienes una paga y tienes que administrarte bien, para lo que decía Anabela, pues llegar a todo lo que necesito, si tengo algo de material para la universidad, lo que sea. Y el cambio ya importante fue cuando a los 21 años empecé a trabajar y allí así que, porque además vivía afuera, me quedé en Barcelona aquellos años y allí sí que tenía que administrarme muy bien con las matrículas de la universidad porque seguía estudiando, con el alquiler del piso, allí así que pasé a independizarme, ¿no? O sea, ya dejé de contar con que mis padres o alguien me pagara nada, sino que era yo. Y siempre lo he tenido, ya te digo, como muy de cabeza. Y para mí el cambio significativo fue darme cuenta de que eso era muy limitante y que necesitaba expandir un poco la información. Y muy al contrario, quizás me estoy repitiendo de lo de antes, pues que muy al contrario de lo que yo pensaba, empezar a tener control de lo que estaba pasando a detalle en mis cuentas, esto me daba como una fuente de oportunidad para saber hacia dónde ir. No, y perdón que me meta aquí, Pedro Andrea, es demasiado importante lo que dices, porque es verdad. Yo tengo una teoría que la gente le tiene miedo al presupuesto y que le da miedo literalmente abrir su cuenta bancaria y abrir sus estados de cuenta de tarjeta de crédito para ir uno por uno en los gastos. Y yo creo que la gente le tiene miedo porque no quieren enfrentar realidades de sobregastos o overspending que llaman acá. Y me encantó que dijiste lo de los gastos intencionales, ¿no? Que también eso es un temazo que tenemos por ahí bajo la manga. Pero es una realidad. O sea, para tú poder saber cuáles son tus hábitos financieros, tienes que hacer un presupuesto, tienes que abrir tu cuenta bancaria y tienes que hacer ir uno por uno en los gastos de tarjeta de crédito. Entonces, eso te va a llevar a tener un control de lo que has hecho, lo que vas a hacer te va a llevar a entender, mira, estoy sobregastando en esto, que en verdad ahí es donde yo conecto mi decisión de felicidad financiera, porque si yo estoy gastando en algo que no me está dando una felicidad o no me está haciendo, entonces ¿para qué voy a seguir gastando en eso? Entonces, pero ¿cómo te vas a dar cuenta si no estás haciendo el ejercicio de revisión? Entonces, es importantísimo y bueno, por ahí, bueno, a las que tienen miedo a hacerlo, láncense porque hay que hacerlo. O sea, las cosas hay que hacerlas con miedo, déjense, o sea, digo yo, no sé. Yo No, os quiero por compartir eso, porque ahora que te escuchaba, Anabela, pues a mí una cosa que me pasaba era que yo soy una persona que las cosas rígidas me incomodan mucho. Necesito sentir que las cosas son flexibles. Uh-huh. Y yo el presupuesto lo veía como una herramienta muy rígida y encorsetada. Y a mí mi freno para utilizar presupuesto, mi gran freno, era eso, que me parecía una cosa tan aburrida, inflexible, me parecía muy limitante. No Entonces, eres la única. sí, sí. Yo creo que allá afuera todo el mundo. Insisto, Es que yo creo que eso es lo típico, es que la gente ve el presupuesto, nuestras oyentes, muchas de nuestras oyentes y de nuestras fans, nuestras seguidoras, el público ven el presupuesto, ven el tema del presupuesto como algo muy rígido, ¿no? Pero yo creo que parte de la evolución del presupuesto es que lo vamos flexibilizando también. ¿Por qué? Porque yo pienso que lo primero que logramos con ese ejercicio es la concientización. O sea, estamos entrando en conciencia de cuáles son nuestros gastos
Y quizás, como decía Anabela anteriormente, la gente no quiere ver cuáles son esos gastos, de que me gasté. También tenemos otras sesiones que hemos dedicado a cuáles son esos diferentes tipos de gastos, los gastos hormigas, los gastos esto, lo otro, porque hay definitivamente una concientización que es necesaria para uno poder adquirir esa libertad. Tener libertad financiera no significa que vas a ignorar el tema de dónde se están yendo todos tus gastos. Entonces, no significa que puedes darte el lujo de no ver dónde se van esos gastos. Por lo contrario, es el poder de la decisión. Como decía Andrea anteriormente, es yo puedo escoger si voy a hacer esto o si voy a hacer lo otro. Una de las cosas, Mónica, que me funcionó a mí, y lo digo aquí por si por si le funciona a alguien más, es que para yo poder ver el presupuesto de una forma no aburrida o positiva, es que la única forma de yo poder ponerme una meta financiera, y por meta me refiero a un ahorro específico, porque los ahorros tienen que ser específicos, quienes nos están escuchando. No puedes decir, quiero ahorrar este año, no, quiero ahorrar X cantidad de dinero para X fecha, para destinarlo a X cosa, ¿no? Pero a mí el presupuesto me fascina porque yo logro eso con un presupuesto. Es como que, ok, para julio yo quiero hacer un viaje. Y bueno, a mí me encanta viajar y me encanta pues disfrutar mi dinero en un viaje. Entonces yo uso el presupuesto como una herramienta para llegar a mi ahorro, para poder llegar a hacer ese viaje sin hacer un overspending o gastar ¿sabes? Hacer gastos que no están presupuestados. Obviamente siempre van a haber gastos fuera y eso es otro tema y hay fondos de emergencia y todo el cuento, pero para mí, lo que a mí me funcionó, y ojalá esto sea lo que les funcione a ustedes allá afuera, es que a mí me funciona como una herramienta para llegar a mi fin. Y si mi fin es ahorrar para irme de viaje a Barcelona, pues eso será el fin. Entonces, yo uso el presupuesto para eso. Entonces, yo invito a quienes nos escuchen que usen el presupuesto para eso. O sea, que lo vean como su mejor amigo para llegar a esa meta que tú quieres tener en el año 2024. Y si en el año 2024 tu meta es un viaje, tu meta es comprar una bicicleta, tu meta es comprar una moto, no importa. Eso sí, metas específicas, porque es importante decir bien claro lo que queremos y no dejarlo así abierto, sino bastante claro y detallado. Pero yo lo veo así. A mí me funciona así y los invito a todos a que hagan este ejercicio porque es una herramienta increíble para lograr eso que quieres comprar o ese gasto que quieres hacer específico. No, fabuloso. Y me parece importantísimo. Gracias, Anabela. Y gracias, Andrea. Ya lo que nos queda es nada. Y yo quiero compartir una última estadística que a mí me llamó muchísimo la atención. Solamente el 30% de los americanos están preparados para afrontar un gasto de $500 que no tenían previsto. Wow, 30%. Solamente el 30%. Estas no son cifras inventadas. Esta es la situación drástica por la cual este tipo de ejercicio, como dices tú, nos ayuda con la planificación y todo lo demás. Los invitamos a todos nuestros oyentes a visitar nuestro portal. ¿Con qué nos vamos, Andrea? Yo me voy con la idea de que cualquier persona que esté escuchando esto y cuando piense en un presupuesto, piense en rigidez, se lo borre de la cabeza y entienda que un presupuesto le va a servir primero para tener información, y la información es poder y libertad, y segundo, para dirigir hacia donde ellos quieran su dinero. Así que abrid vuestras mentes a saber de dónde viene vuestro dinero y a dónde va. Me encanta. Fabuloso. Anabela. Sí. Yo me voy con que el presupuesto puede ser tu mejor amigo. El presupuesto puede ser tu mejor amigo para aterrizar, para saber dónde están esos gastos y para lograr esa meta que quieres cumplir. Y haciendo todo eso, practicas un poquito de lo que llaman el self-care financiero, o lo que llamamos tú sabes, ese pampering o ese ayudadita, esa palmadita de que estamos haciendo prácticas saludables financieras. Entonces yo me voy con que véanlo como que es tu amigo, no es tu enemigo, y lancemos un reto de que por favor vayan ahorita a sus cuentas y pónganse el ejercicio de revisar todos los gastos de tarjeta de crédito, porque se van a dar sorpresas, se van a dar cuenta de cosas que no se habían dado cuenta antes, y eso los va a ayudar a empezar esa práctica. Gracias a todos nuestros oyentes. Síganos
Escríbanos, cuéntenos cuáles son esos gastos que ustedes han encontrado que no sabían que tenían, y gracias por escucharnos. Hasta aquí nuestro episodio de hoy en Mujeres Hablando de Dinero, el podcast de nuestro gran proyecto Be Moneyology. Puedes seguirnos en Instagram, @BeMoneyology, o visitar nuestra web y dejarnos todos tus comentarios. Y recuerda, la libertad empieza en tu bolsillo.